Dios les bendiga. Damos gracias a Dios porque nuevamente estamos aquí en este medio para transmitir la palabra del Señor y pues les damos la bienvenida, ¿verdad? A este tiempo y se nos va a estar hablando de un tema muy importante, ¿verdad? El domingo se empezó a hablar de lo que es el menosprecio, ¿verdad? Y pues es una continuación, así que le pedimos que esté atento, ¿verdad? Tenga su libreta a la mano, lapicero, su Biblia también, para ir corroborando lo que nos van a enseñar en esta tarde. Amén. Así que vamos a empezar, hermanos. Yo les invito a que nos acompañen en una oración. Bendito Dios que moras en los cielos, te damos gracias en estos momentos por este tiempo que tú nos das, Dios, y por esta oportunidad que nos das de tener estos medios a nuestro alcance para poder compartir tu palabra. Te pedimos, Dios mío, que todo pueda fluir bien, Padre, que la señal del internet los hermanos puedan tenerla y que se pueda, Dios mío, escuchar tu palabra, Dios. Que uses la vida de tu siervo, Padre, que pongas palabra tuya en sus labios y que este tema que se ha estado preparando pueda ser impartido, Padre, conforme a tu voluntad y traiga bendición, traiga edificación a la vida de todos los que vamos a escuchar. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora dejamos el lugar con el pastor José Manuel. Dios les bendiga, hermanos. Bien, amados hermanos, Dios me los bendiga en esta hermosa tarde. Es una bendición poder compartir la palabra del Señor por este medio y agradezco la vida de mi esposa por su apoyo, ¿verdad? Un apoyo verdaderamente incondicional, hermanos. Y vamos a entrar, hermanos, en una serie de mensajes, una serie de temas que hemos estado meditando. Y el Espíritu Santo ha estado dando testimonio de que esta es la palabra que debemos compartir y desde luego, ¿verdad? Primeramente la hemos recibido de parte de nuestro Padre espiritual, de mi apóstol y pastor, el hermano Sergio Enríquez. Bien, pues vamos a hablar acerca, hermanos, es un tema subsecuente al tema del domingo. El domingo hablamos de las heridas del menosprecio. Ahora vamos a hablar de los 7 menosprecios que sufrió el David, el dulce cantor de Israel. Entonces, hermanos, pues hablamos que el menosprecio, hermanos, es en pocas palabras, hermanos, es atribuirle a algo poco precio o menor precio del que realmente tiene. Entonces, hermanos, es desestimar, es despreciar, es valorar poco o valorar nada a una persona. Entonces, hablábamos pues que el menosprecio, hermanos, produce marcas, produce heridas en el alma y entonces se vuelve un círculo vicioso, ¿verdad? Porque la persona que es menospreciada desarrolla una baja autoestima. Hablando naturalmente, carnalmente, desarrolla una baja autoestima quien es menospreciado. Quien es menospreciado tiene sentimientos de inseguridad, es demasiado demasiado sensible o demasiado insensible. Y también, hermanos, desarrolla una mentalidad en la que piensa que todos lo menosprecian. Llega el momento en que se convierte en un menospreciador y evita la interacción social, relacionarse con los demás, incluso con su propia familia. Pero el detalle, hermanos, es que marca o hiere a su propia familia, a sus hijos, su genética, sus generaciones, su descendencia. Y entonces, amados hermanos, viene a resultar en un círculo vicioso porque esta descendencia va a producir heridas de menosprecio en sus nietos y en sus bisnietos y hermanos, se va a ir de generación en generación aquel problema.
Entonces, hablamos pues que, hermanos, el menosprecio es una situación un poco fuerte y entonces tenemos que hablar, hermanos, acerca de los 7 menosprecios que le hicieron a David. Fíjese que David, hermanos, sufrió 7 menosprecios, por lo menos. El primero fue de parte de su padre. Imagínense, de la paternidad biológica, que también, ¿verdad? Podemos aplicarlo a una espiritualidad, a una paternidad espiritual. O bien un desprecio o menosprecio en nuestra propia casa. Y número 2, hermanos, el desprecio de su hermano mayor, el menosprecio del rey Saúl, el menosprecio de Goliat, el menosprecio de su propia esposa, el menosprecio de Absalón, su hijo, y el menosprecio de Simei, una persona, hermanos, que movida por los prejuicios y por los rumores, se dedicó o hubo un momento en que maldijo o menospreció a David. Entonces, hermanos, vamos a estar hablando pues acerca de las heridas de David, los 7 menosprecios de David, la primera parte. Entonces, comencemos, hermanos, a hablar acerca del menosprecio de su padre. La Biblia dice, hermanos, que el rey Saúl, que fue el primer rey de Israel, le falló a Dios, fue rebelde. Y entonces Dios se buscó a alguien conforme al corazón de él, conforme al corazón de Dios. Y entonces Dios manda a Samuel a ungir rey. Y en 1 Samuel capítulo 16, verso 3, en la Biblia al día, dice, invita a Isaí al sacrificio. Isaí, hermanos, tenía 8 hijos, por lo menos. De manera, verdad, que él fue invitado juntamente con sus hijos para una reunión con el sacerdote, con el profeta Samuel. Entonces le dice al Señor, invita a Isaí al sacrificio y entonces te explicaré lo que debes hacer. Pues ungirás para mi servicio a quien yo te diga. Eso indica que uno de los hijos de Isaí iba a ser el próximo rey de Israel. Entonces, amados hermanos, aquí encontramos lo siguiente, y dice 1 Samuel 16:5, que Samuel invitó a la familia de Isaí. La gente estaba preocupada cuando vieron llegar a Samuel y le preguntaron si venían, ahora sí que en son de paz. Y él dijo, claro que sí, he venido a ofrecerle al Señor un sacrificio. Purificaos y venid conmigo para tomar parte en él. Entonces Samuel purificó a Isaí y a sus hijos y los invitó al sacrificio. Pero Isaí invitó solamente a 7 hijos, hermano. Solamente a 7 de sus hijos invitó. Y entonces, hermano, ¿qué pasó? Que David, el 8º hijo, no fue invitado. En 1 Samuel 16:11, cuando ya Samuel, pues el Señor le había dicho que ninguno de esos era el que iba a ser el próximo rey de Israel, entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Miren la pregunta que le hace Samuel, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, no, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Esa palabra, hermanos, el menor, esa palabra menor viene del hebreo catán y está en el numeral H6996 del diccionario Strong. Y fíjese que la palabra menor significa diminutivo o diminuto.
literalmente, hablando de cantidades, de tamaño o de número, o bien figurativamente en edad o importancia. Esto me da a entender, hermanos, que para Isaí, David era uno de sus hijos, pero el de menor importancia, el más chico, el más pequeño, el menor, el que no, pues no es tan importante en la familia, según aquí estamos viendo, ¿verdad? Lo que dice el diccionario Strong. Entonces, Isaí de alguna manera está menospreciando a David. Fue menospreciado por su padre biológico. Isaí veía a David como un menor sin importancia, alguien diminuto, alguien pequeño. Él no creyó que David podía ser ungido para ser alguien importante en Israel. Por ello no lo invitó a la reunión con Samuel. Fíjese, amados hermanos, la falta de discernimiento espiritual muchas veces no permite que los padres veamos en nuestros hijos el propósito de Dios. Algunas veces es en la propia casa donde los hijos son menospreciados. ¿Cuántos padres menosprecian a sus hijos? Fíjese que los investigadores calificaron que los padres adoptan una actitud de menosprecio a sus hijos cuando usan críticas, cuando le critican todo, cuando usan sarcasmo, cuando usan humillaciones, cuando son hostiles, cuando en el trato con ellos, cuando utilizan, hermanos, la manipulación emocional y el castigo físico de una manera exagerada, como una forma de mostrar la poca estimación o el poco valor que le dan a sus hijos. Entonces, muchas veces, hermanos, es en el hogar donde los hijos son menospreciados. Y ese menosprecio produce heridas. Ese menosprecio, hermanos, produce dolor. Ese menosprecio marca a muchos hijos. Hermanos, la medicina para el menosprecio de los padres está en la palabra del Señor. Mire cómo dice la palabra del Señor en el Salmo 27, verso 10. Porque aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me recogerá. Entonces, no importa si tu papá o tu mamá te abandonó, te soltó, renunció a la crianza a ti, te abandonó, se apartó de ti. No sé si tus padres, ¿verdad? Puede ser papá o mamá, te menospreciaron. En este tiempo muchas madres están menospreciando a sus hijos antes de nacer, hermanos, al grado tal de estar haciendo marchas para que se legalice el aborto. Ese es un menosprecio hacia la vida, pero hacia seres humanos, hacia los propios hijos. Entonces, cuando la Biblia dice, porque aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, ahí lo que quiere decir, aunque mi padre y mi madre me hayan desamparado, me hayan dejado, me hayan desechado, me hayan menospreciado, el Señor me recogerá. Así que si usted ha estado sufriendo y ha tenido heridas en su alma porque sus padres le abandonaron, escuche, el Señor jamás le abandonará. Dice Isaías capítulo 49, verso 15, en la Biblia 95, latinoamericana 95, dice, pero ¿puede una mujer olvidarse del niño que cría o dejar de querer al hijo de sus entrañas? Pues bien, aunque alguna lo olvidase, yo nunca me olvidaré de ti. Fíjese bien, hermanos. El Señor nunca se va a olvidar de ti. Puede ser que tu madre, la que te llevó 9 meses en el vientre,
te haya menospreciado o te deje de querer. Dios dice en su palabra, pues aunque ella se olvidase de ti, yo nunca me voy a olvidar de ti. Por lo tanto, mi amado hermano, tómate de la mano del Señor, tómate de la mano del Padre, aleluya, de los cielos, nuestro Padre celestial, hermano, y Él dice en su palabra que Él no se ha olvidado de ti, que Él te va a recoger, Él no te va a desamparar, Él no te va a desechar, Él no te va a fallar, Él no va a soltarte, Él va a bendecirte cada día. Porque el Señor dice en su palabra que, hermanos, aunque tu padre y tu madre te hayan abandonado, el Señor te va a recoger. Puede ser que tu madre te menosprecie, pero dice el Señor, aunque tu madre te olvidase, yo nunca me olvidaría de ti. Entonces, en el caso de David, hermanos, el Señor lo tomó por hijo, a pesar de que su propio padre, hermanos, lo menospreció. Pero no solamente David sufrió el menosprecio de su padre, sino que también sufrió el menosprecio del hermano mayor y con mucha posibilidad, hermanos, también el desprecio de sus otros hermanos. Recuerde que David era el hijo menor, el de menos importancia. Ya lo acabamos de explicar con el diccionario. Entonces, hermanos, el menosprecio del hermano mayor. Mire, dice la Biblia que el padre Isaí mandó a David a llevarle comida a sus hermanos. Le llevó su lonche, le llevó su comida, sus alimentos, queso y no sé cuánta comida más le haya llevado, hermanos. Eso usted lo puede buscar en Primera de Samuel capítulo 17, me parece. Ahorita le digo. Primera de Samuel capítulo 17, hermanos, en su verso 26, aquí lo estoy buscando. Entonces, dice la Biblia que su papá le había dicho a David, lleva ahora a tus hermanos un efa de grano tostado y estos 10 panes y corre al campamento donde están tus hermanos. Lleva también estos 10 quesos, dice al comandante de los 1000, y mira a ver cómo están tus hermanos y trae noticias. Entonces, hermanos, David fue enviado por su padre. Pero cuando llegó se encontró con la noticia de que había un gigante, un filisteo incircunciso que estaba desafiando al ejército de Israel. Entonces David empezó a preguntar ¿qué le van a dar al que venza al gigante? ¿Cuál va a ser el premio? ¿Cuál va a ser qué es lo que le van a recompensar al que venza a este gigante o a este filisteo? Porque David jamás en ningún momento se refirió a Goliat como el gigante, sino como un filisteo incircunciso. Entonces dice la Biblia que el hermano mayor, que se llamaba Eliab, hermanos, en Primera de Samuel capítulo 17, verso 28, usted lo puede ver. Dice, y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Mire, hermano, qué tremendo, ¿verdad? Y cómo trataba Eliab a su hermano menor. Lo menospreció. Hermano, su hermano mayor cuestiona la presencia de David en el campo de batalla, siendo que David había ido a dejarles comida, hermano.
Y lejos de ser agradecido y valorar el servicio de su hermano menor, fue ofensivo con su hermanito, con el más pequeño. Lo regañó públicamente, lo menospreció, hermanos, y menospreció la labor que desempeñaba, porque le dijo que él lo que hacía era algo insignificante, porque eran pocas las ovejas que él cuidaba en el desierto. Entonces, hermanos, como si fuera poco, el hermano mayor acusó falsamente a David de soberbio y malicioso. Entonces, mis hermanos, esto es algo terrible. ¿Cuántos hermanos menosprecian a sus hermanos biológicos o a sus hermanos espirituales? Que creen que es insignificante lo que hacen, que los ven como que son gente con soberbia, ¿verdad? Y entonces, hermanos, los acusan falsamente, que hay malicia en su corazón. Algunos hermanos biológicos y algunos hermanos espirituales suelen ser menospreciadores de los pequeños, de aquellos que son más débiles, hermano. Si usted nunca ha pecado, gloria a Dios, qué bueno que usted no ha pecado, hermano, que usted no le ha fallado a Dios nunca. Pero hay gente que hermanos, que son débiles y son menores que nosotros, son inmaduros todavía y necesitan desarrollarse. Entonces tengamos paciencia con ellos, amémoslos, oremos por ellos, pidámosle al Señor que los fortalezca. A veces consideramos, ¿verdad?, que no son de valor en la casa los hermanos menores y que son poco o nada productivos. Pero Dios tiene planes para ellos, al igual que para los hermanos mayores, aquellos que se sienten muy maduros, aquellos que creen, hermanos, que jamás meten la pata. En la Biblia, mis hermanos, encontramos algunos casos de hermanos mayores que son afectados por la sobrevaloración de sus personas. O sea, hermanos mayores que son orgullosos. Y cuando ven a sus hermanos menores que tienen capacidades para ser iguales o mejores que ellos, entonces intentan menospreciarlos y dañar la autoestima de estos. Entonces, yo les voy a mencionar solamente algunos casos, hermanos, de gente, ¿verdad?, que en la Biblia, ¿verdad?, menospreciaron a sus propios hermanos, a su propia sangre. Y que ese menosprecio se manifestó en diferentes formas. Fíjense lo que le estoy diciendo. El menosprecio se manifiesta en diferentes formas, amados hermanos. Por ejemplo, Caín menospreció a Abel, porque Abel lo que ofrecía al Señor lo ofrecía con todo su corazón. Y a Dios le agradó la ofrenda de Abel y la actitud de Abel. Y su hermano se enojó, se molestó por eso, al grado que menospreció la vida de Abel y llevándoselo al campo, lo mató. Es lamentable, hermanos, pero esto ocurre muchas veces, hablando espiritualmente, hermanos, gente que mata a su propio hermano, tanto en lo espiritual, hermanos, que le tienen rencor, odio a algún hermano. Tal vez, hermanos, no compartimos los mismos pensamientos o los mismos gustos. Tal vez la actitud o el carácter del otro no es muy agradable, pero no podemos ni debemos menospreciar la vida de nuestros hermanos. Lejos de eso, debemos estar orando por ellos para que vengan a las plantas del Señor nuestros hermanos. Así que, hermanos, no importa cuáles sean las circunstancias que hayan pasado con sus hermanos, hay que amarlos. Otro ejemplo, hermanos, es que los hermanos de José lo menospreciaron porque su padre
amaba mucho a José. Era hasta ese momento el menor. Y porque también era hijo de otra mujer. De manera que los hermanos de José, los medio hermanos de José, hermanos, lo aborrecieron, lo menospreciaron. Y ese menosprecio, hermano, se reflejaba en una envidia. Porque ya les dije, hermanos, que hay formas en que se manifiesta el menosprecio. En el caso de los hermanos de José, se manifestó, hermanos, por medio de la envidia. Y lo vendieron. Lo vendieron a su hermano. Menospreciaron la vida de su hermano. Y luego mintieron. Otro ejemplo, hermano, es la vida de dos hermanos más, Esaú y Jacob. Fíjese que Esaú fue un menospreciador, porque Esaú menospreció la primogenitura, que tiene que ver con salvación, tiene que ver con herencia, tiene que ver, hermanos, con la doble porción. Esaú menospreció la primogenitura en un momento en que tenía mucha hambre y prefirió, ¿verdad?, a cambiar su primogenitura por un plato dice la Biblia que era un plato de caldo rojo. Entonces, mis hermanos, se lo cambió. Dijo, ¿para qué me sirve la primogenitura si me voy a morir de hambre? Entonces no le importó en ese caso, ¿verdad? Como mucha gente, la salvación. No importa la salvación para muchos. Hemos metido la pata muchos hermanos y hay gente, ¿verdad? Que menosprecia la salvación y hermanos, la doble porción y la primogenitura, hablando espiritualmente, por un plato de lenteja, por una noche de copas, por una noche loca, por unas caricias prohibidas, por dinero mal habido. Hay gente que cambia, hermanos, lo valioso y lo eterno por lo pasajero, aunque es placentero. Entonces Esaú menospreció la primogenitura, pero hermanos, pero dice la Biblia que Jacob sí apreció la primogenitura. Y entonces él aprovechó y le tomó la palabra a Esaú y le dio el plato de lentejas y el otro le dio su palabra y bajo juramento de que la primogenitura ahora le quedaba a él. Entonces Esaú menosprecia la primogenitura y luego menosprecia a Jacob, que sí apreció la primogenitura. Y entonces atentó contra su vida. Y le mandó a decir o le dijo a su mamá, ¿dónde se va a esconder Jacob? Cuando mi padre muera, lo voy a matar. Entonces Jacob tuvo que huir. Pero esos son casos, hermanos, en donde el menosprecio se manifiesta de una manera. Los hermanos de Jefté, ahí en el libro de los jueces, hermanos, hay un hombre que se llamó Jefté. Sus hermanos lo menospreciaron porque era hijo de una mujer que había sido prostituta, de una ex prostituta. Y lo desterraron para que él no tuviera parte en la herencia. Tal vez usted es un hijo, ¿verdad? Que nació fuera del matrimonio y lo menosprecian sus medio hermanos. O tal vez sus hermanos carnales, ¿verdad? Entonces, hermano, el menosprecio trae heridas, marca. Muchas veces hay muchos niños y niñas que han sido menospreciados por sus hermanos, hermanos, porque como nacieron de otro matrimonio. Entonces, esto deja marcas, deja huellas en el alma del hombre, del ser humano. Y encontramos también, hermanos, que fue el hermano mayor del hijo pródigo que lo menospreció.
Acuérdense que dice la Biblia que había un hombre que tenía 2 hijos y un día el menor pidió toda su herencia y se fue y la malgastó, hizo todo, hizo lo que quiso con la herencia, mientras que el mayor se quedó con su papá. Cuando aquel menor regresó a su casa, el mayor, al ver que su papá estaba haciendo fiesta por el regreso de su hermano, lo menospreció, hermano. Quizá ella lo menospreciaba desde que se fue de su casa. Y yo lo que me pregunto, ¿verdad? ¿Por qué menospreciar a alguien, hermanos, que se ha alejado del Señor, que se ha alejado de la casa del Señor? ¿Por qué no mejor orar por él para que regrese? Y cuando regrese, unirse a la fiesta con el Padre, porque ha regresado el hijo que estaba perdido, aquel que había muerto, ahora está resucitado. Entonces, esto se da mucho, hermanos, en la familia. Pero en el caso de David, su propio hermano mayor, el que debía cuidarlo, el que debía, ¿verdad? Tal vez, ayudarlo, orientarlo, aconsejarlo, enseñarlo, lo estaba agrediendo verbalmente. Hermanos, los hermanos de Jesús también menospreciaron el ministerio de Jesús. No creyeron en su ministerio. ¿Sabe hasta cuándo creyeron en el ministerio de Jesús? Hasta que murió y resucitó. Entonces fue que creyeron, hermanos, que Jesús era el Hijo de Dios. Entonces, mis amados hermanos, es triste, ¿verdad? Pero muchas veces la familia llega a valorar a los hermanos o a cualquier otro familiar ya cuando se ha ido. Yo veo, hermano, cómo, mire, yo estoy seguro, y perdónenme, pero veo cómo ponen o suben fotos, ¿verdad? De gente que ha fallecido. Ay, se murió mi pastor. Ay, se murió fulano de tal. Ay, ya no lo vamos a volver. Y estoy seguro, hermano, que ni lo volteaban a ver cuando estaba en vida. Si es ahora que salimos a veces un poquito de salameros, ¿verdad? Porque alguien falleció y queremos que alguien le ponga like a lo que yo estoy publicando. Entonces, mis amados hermanos, el menosprecio deja marcas, deja heridas. A David, hermanos, le dejó la marca, le dejó heridas, el menosprecio de su padre y el menosprecio de su hermano mayor. Yo le invito, mi amado hermano, a que si usted en algún momento ha sido menospreciado en la iglesia, en su propia casa, tómese de la mano del Señor. Dice la Biblia que el Señor no se avergüenza de llamarnos hermanos, siendo Él rey. Somos hermanos de un rey, somos hijos de un rey. Entonces, tomémonos de la mano del Señor, el cual jamás nos va a despreciar. Él dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Así que yo le invito, hermano, a que usted se sacuda el menosprecio. Si alguien le ha herido, si alguien le ha dejado una marca por causa del menosprecio, hermano, no lo tome en cuenta. Llévelo delante de la presencia del Señor, que es lo que David hacía, hermanos. Es lo que David hacía. David llevaba sus dolores, sus tristezas, su sufrimiento, el menosprecio que le hacían, lo llevaba delante del Señor. Usted puede leerlo en los Salmos. Váyase a los Salmos y lea donde dice Salmo de David. Y usted va a ver, hermanos, cómo David en algunas ocasiones hasta se queja y expresa dolor, cómo fue humillado por gente que estaba cerca de él. Él decía, si hubiese sido otro, una persona ajena, un desconocido que me hubiese afrentado, me hubiese menospreciado, no me doliera tanto, pero tú, decía, tú, mi íntimo, mi amigo, gente cercana a él, hermano, lo menospreció. Y hoy hasta aquí vamos a dejar esta enseñanza, pero hermanos, vemos pues que a David lo menospreció su padre y su hermano.
mayor, pero nunca lo menospreció el Padre Celestial. Nunca menospreció a este varón que se mantuvo creyendo, confiando y esperando en el Señor. Yo te invito esta tarde, hermanos, esta noche, a que ahí donde estás nos humillemos delante del Señor y le digamos: Señor, hay gente que tal vez me ha tratado mal, pero yo quiero sacudirme esa humillación, yo quiero sacudirme ese menosprecio y quiero estar libre de rencores, de amarguras, de resentimientos. Yo quiero, Señor, un corazón como el tuyo, un corazón que perdone, un corazón que, Señor, olvide aquellas cosas que me han dañado, que me han herido. Padre, en el nombre de Jesús, pongo delante de tu presencia mi vida y la vida de cada hermano, de cada hermana. Muchos hemos sido menospreciados por una u otra cosa. Pero esta tarde, Señor, yo te ruego que ministres. Ahí donde está la herida, ahí donde está la marca del menosprecio, haya sanidad, haya salud. Señor, manifiesta el don de sanidad en el espíritu, en el alma y también en el cuerpo. Tal vez hay personas que están enfermas porque han sido menospreciados, porque han sido humillados. Padre, en el nombre de Jesús, sana sus heridas, las heridas del alma, así como sanaste, Señor, a aquel paralítico. Primeramente lo sanaste, Señor, del pecado y luego sanaste sus pies. Y aquel hombre se levantó y caminó. Padre, así como sanaste a Ana, Señor, que estaba enferma de su vientre, era estéril. Pero cuando ella desahogó su alma delante de ti, tú sanaste su alma y sanaste su espíritu de angustia, de amargura, su alma, y sanaste, Señor, su vientre. En el nombre de Jesús te pido, Padre, que haya una manifestación poderosa sanando a los enfermos, Señor, ministrando nuevas fuerzas a aquel que ha sido menospreciado, aquel que ha sido humillado, aquel que, Señor, cree que no vale nada delante de tu presencia. Yo te ruego que ahí donde está lo abraces, Señor, con tu presencia, con tu espíritu, y quede, Señor, bajo el abrigo de tus alas. En el nombre de Jesús de Nazaret. Muchas gracias, Padre eterno. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Dios le bendiga, hermana Margarita, Jerónimo, hermano Danielito, Dios te bendiga. Me da gusto, hermanos, verles aquí conectados, escuchando la palabra del Señor. Esperamos, ¿verdad?, que el día de mañana, a partir de las 6 de la tarde, nos volvamos a encontrar por este medio, mis amados hermanos. Yo les voy a estar enviando a ustedes el tema, ¿verdad? También se les entregó las hojas del discipulado. Hermana Margarita, hermano Danielito, yo les voy a mandar por WhatsApp la hoja de respuestas, ¿verdad? Para que ustedes la impriman por allá en algún ciber que haya en aquel lugar. Así que pues ánimo, Dios me los bendiga a todos. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que el Señor les bendiga.